Bienvenidos a CardioMed, tecnología médica del Grupo Leti. Hoy tenemos un episodio nuevo y bien interesante. Seguimos con esta conversación de las empagliflozina. Para hoy tenemos un invitado de lujo que vamos a hablar y nos vamos a pasear por esa relación o ese giro que le ha dado, ese cambio de paradigma que le ha dado estos nuevos medicamentos a la insuficiencia cardíaca. Para los que no me conocen, yo soy el doctor Arturo Alfonso, cardiólogo intervencionista, secretario de Educación de la Sociedad Venezolana de Cardiología Intervencionista. Y bueno, hoy me acompaña un cardiólogo que le ha apostado a toda esta parte académica, un gran estudioso. Y yo me tengo que confesar que soy bastante fans de su libro, el libro que a mí me encanta, que es la de Cuidados Coronarios. Es un texto que en mi hospital, yo estoy en el Hospital Miguel Pérez Carreño, coordino la unidad de cuidados coronarios, es de lectura obligatoria a los muchachos, ese texto tan maravilloso. Así que bueno, gracias por venir y estar aquí en esta conversación. El doctor Euclides Carrillo, cardiólogo clínico, pero bueno, quiero que seas tú, que nos hable un poco de tu trayectoria, que has hecho desde tus comienzos hasta la actualidad. ¿Cómo ha sido ese recorrido del doctor Euclides Carrillo? Bueno, te voy a hacer un recorrido más relajado porque nací en Maracaibo, pero me crié en Caracas, o sea que yo soy un caracucho. Me gradué en el Pedro Emilio Coll y me voy muy joven a Valencia a estudiar medicina. Me gradué en la Universidad de Carabobo. Luego de allí mi interés aumenta por la cardiología y me voy a hacer posgrado en Barquisimeto, en el Centro Cardiovascular Regional Ascardio. Previo a eso había hecho 2 años de entrenamiento en cuidados intensivos, en postoperatoria de cirugía cardíaca. Entonces el área cardiovascular siempre fue la que me llamó mucho la atención. Me graduó de cardiólogo y regreso a Valencia. He hecho toda mi trayectoria profesional en Valencia. Estuve muchos años, 10 años, en el Hospital Central de Valencia, el Hospital Enrique Tejera, donde ocupé muchos cargos. Mi cargo principal ahí fue durante muchos años jefe de cuidados coronarios, pero también estuve allí en la parte, yo hice mucha investigación en el hospital, estuve de coordinador del departamento de medicina, del coordinador de investigación, se hacía buena investigación en el hospital, y también fui coordinador docente del posgrado de cardiología durante algunos años. Posteriormente me retiré del hospital, trabajo en las 2 clínicas más importantes de Valencia, Centro Médico Guerra Méndez y en el Policlínico Valencia. Allí el área de ecocardiografía es mi área de, digamos así, de profundidad. Hago eco transesofágico intraoperatorio en las 2 clínicas, en cirugía cardíaca, participando mucho. Nosotros tenemos un heart team desde hace mucho tiempo. Ese concepto de que varios médicos se tienen que reunir para manejar casos complejos y siento cierto orgullo de decir que tanto el heart team del Centro Médico Guerra Méndez, cardiólogos intervencionistas, clínicos, imagenólogo y cirujano, estamos funcionando hace muchos años, y también el Centro Policlínico Valencia. Entonces, esa ha sido mi trayectoria. Por supuesto, como tú lo nombraste, desde hace muchos años he estado escribiendo algunos libros, y ese particularmente que nombraste es un libro que tiene 3 ediciones y sé que en los posgrados de cardiología es muy utilizado. Sí, gracias por esa joya que nos regalaste. Bueno, se me va a caer la cédula, pero yo inicié cuando estaba estudiando cardiología y después, bueno, me hice adjunto y sigo utilizando tus libros en el área de cuidados coronarios porque de verdad que nos aporta bastante información precisa y útil, que es lo más importante, información útil para utilizar en la unidad de cuidados coronarios. Fíjate algo, nosotros hablamos y siempre, bueno, invitamos a todos que vean los episodios anteriores. El último episodio estuvimos hablando de las empagliflozina. Y estuvimos hablando su metabolismo, estuvimos hablando su relación con la diabetes mellitus. Hoy queremos hablar en la insuficiencia cardíaca. Sabemos que la insuficiencia cardíaca en este momento está teniendo uno de sus mejores momentos.
porque tenemos medicamentos que han mejorado la hospitalización, han mejorado la sobrevida de estos pacientes, y siempre creo que el punto más fuerte en insuficiencia cardíaca era este paciente tenerlo, mejorar su sintomatología, porque el paciente es un paciente que siempre volvía, siempre estaba hospitalizado, y ahora con estos nuevos medicamentos vemos que la cosa ha mejorado. También tenemos, desde el punto de vista intervencionista, también tenemos dispositivos interesantes en la actualidad que mejoran. Por eso digo, estamos en el mejor momento de la insuficiencia cardíaca, muy probablemente a lo mejor en aquel momento de la digoxina, que fue un momento importante de la insuficiencia cardíaca, donde mejoraba en ese momento el paciente, pero creo que de ese tiempo para acá, ahorita estamos en el mejor momento de la insuficiencia cardíaca. Y uno de los medicamentos que ha sido bandera en este resurgir, en esta mejoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, son las empagliflozina. ¿Qué tenemos en cuanto al mecanismo de este tipo de medicamentos y por qué es importante? Y esto lo está escuchando y lo están viendo estudiantes de medicina, fellow, estudiantes de posgrado. Entonces vamos a explicarle por qué la importancia y por qué estamos tan felices de tener este medicamento en nuestro arsenal terapéutico para mejorar la insuficiencia cardíaca. Voy a resaltar eso que dijiste. Si uno saca la cuenta, teníamos más de 20 años sin un nuevo medicamento en insuficiencia cardíaca. O sea que esto realmente ha causado impacto. El último estudio fue con el Pleurenone y fue en el 2003. Exactamente. Fue el último gran estudio en insuficiencia cardíaca. Y siempre hay que... Y que no intervenía o su importancia en la mortalidad no era tanto como vemos ahorita con estos nuevos medicamentos que sí intervienen en la mortalidad de estos pacientes y en reingreso a hospitalización. Entonces, sí, estamos en un buen momento de la insuficiencia. Y todos estamos contentos porque esta es una historia que viene de la endocrinología o de la diabetes hacia la cardiología. En diabetes, este medicamento que fue donde su mecanismo principal es producir una glucosuria. Y esa glucosuria fue el mecanismo por el cual se utilizó y se buscó su aprobación primero en diabetes. Bajaba la glicemia y por lo tanto tiene que tener un beneficio en la patología. Pero la sorpresa que se encuentran es que en las investigaciones de pacientes diabéticos el impacto cardiovascular era incluso mucho mayor de lo que hacía como control metabólico. Entonces, un medicamento que está diseñado o creado inicialmente para manejar al diabético, que terminó pasando esa frontera, pasó al área cardiológica, específicamente en esas hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Y realmente ese mecanismo, y ahora te lo completo, entonces, desde el punto de vista de conocimiento básico, es decir, que estas moléculas realmente tienen dos efectos, tienen múltiples efectos, pero dos que son importantes para tenerlo en nuestra mente. Uno es un efecto glucosúrico, y con su propio mecanismo de acción sobre ese cotransportador a nivel renal, genera también natriuresis. Y es a través de la natriuresis donde se despegan muchos de los beneficios en el área cardiovascular. Por supuesto, a través de la glucosuria hay mucho en la parte de la diabetes. Y realmente uno es separarlo de manera esquemática. Son dos efectos que genera el medicamento. Y la natriuresis, tanto en el efecto renal, en la conexión renal y corazón, y todo el aspecto del cuerpo como un todo, hace un mecanismo, hace un efecto final beneficioso en todo este rango de patologías cardiometabólicas. Sí, no podemos decir que es un diurético per se, pero su mecanismo de función, su mecanismo fisiológico, ayuda a la natriuresis. Y sabemos que la insuficiencia cardíaca, mucho de la insuficiencia es el manejo del volumen que tiene este paciente. Un corazón que no es capaz de manejar ese volumen. Entonces tenemos la posibilidad de poder mejorar volúmenes en este paciente sin tener el efecto. Y fíjate que cuando hablamos de furosemida y hablamos de insuficiencia cardíaca, ahora en la nueva guía, en la furosemida, mejoramos las condiciones del paciente, pero podemos retirar el medicamento. Y yo lo puedo dejar con empagliflozina para
mantener ese efecto diurético sin que el paciente me vuelva nuevamente a estar en condiciones de sobrecarga de volumen. Eso es correcto. Fíjate, parte de la diferencia, si lo queremos enfocar en ver su efecto diurético, parte de la diferencia, pero que probablemente es gigante para un paciente enfermo, es que no estimula el sistema nervioso simpático. Genera un incremento de la diuresis, de la natriuresis, sin estimular el sistema nervioso simpático y dentro de su mecanismo de acción, mejorando el feedback túbulo-glomerular, también disminuye la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces esto te va a dar una diferencia muy grande. ¿Por qué? Porque esos son los dos principales mecanismos neurohormonales que están activados en insuficiencia cardíaca. Entonces está generando, tenemos unas moléculas nuevas que permiten generar una diuresis, no tan potente como una furosemida, pero tiene un efecto beneficioso sin activar mecanismos contrarreguladores al efecto que ella misma genera. Nosotros no hemos podido demostrar con ningún diurético mejoría de la sobrevida. Sí. En cambio de esto, si lo quieren ver algunos como un diurético, que no lo es, es el único que entonces mejoraría la sobrevida y el pronóstico del paciente. Es algo, por eso que esta molécula todavía se está estudiando mucho, el futuro que tiene es muy grande, esto apenas está comenzando. Te voy a pasar algunos datos en mi propio análisis de estas moléculas. Todos los estudios se hicieron prácticamente en la época de pandemia. Sí. Esto es impresionante, en los últimos 4 o 5 años. Eran estudios que tenían que ser rápidos, corto plazo, y tú ves que ninguno de los estudios con ninguna de las empaglifosinas o de las glifosinas superan 3 años de seguimiento. Sí. Y ya tú tienes un beneficio. Importante. Quiere decir que si estas moléculas pasan más tiempo, ¿qué otras cosas va a hacer en el cuerpo? ¿Qué otro beneficio va a venir a mediano y largo plazo? Porque en cardiología y en insuficiencia cardíaca 2 años es corto plazo. Sí. Y cuando hablamos de tratamiento de fármacos que modifiquen o que intervengan directamente en el MACE, son medicamentos que son de gran valor. Porque tú puedes a lo mejor no intervenir en la mortalidad, en la morbilidad, mejorar síntomas, muchas veces por alguna u otra circunstancia, pero que te intervengan directamente en esto es genial. Fíjate que como hemos dicho que los residentes y los estudiantes y muchos médicos, internistas, cardiólogos, endocrinos ven este podcast, vamos a sustentar esta función de la empaglifosina o de las glifosinas en general con los estudios clínicos que se han producido. Y tú dijiste una palabra clave. Han sido un corto tiempo con unos beneficios importantísimos. El primer estudio que se hizo con insuficiencia cardíaca, de ahí es donde parte todo estos estudios y estos beneficios. ¿Qué te parece a ti este primer estudio en cuanto al paciente que tenía insuficiencia cardíaca? Los primeros estudios que se hacen con la molécula es lo que ha sido más estudiado. Es el grupo que identificamos con el fenotipo de función sistólica reducida, fracción de eyección reducida. Ahí es donde comienza todo. Ahí tenemos las moléculas estudiadas desde hace muchísimos años y es donde comienza el ingreso, diríamos, tímido o el ingreso inicial a probar si la molécula funcionaba. Y en caso de empaglifosina, el Emperor Reduce realmente fue un estudio muy importante. ¿Por qué? Porque si es una molécula para diabetes, ahora no importa el estado de diabetes. Eso. Quiero demostrar que puedo impactar una patología que tiene, por guías y por conocimientos previos, 4 medicamentos antes de ella. Tiene que tener un diurético, porque es reducida y tiene congestión. Tiene que tener un beta bloqueante. Tiene que tener un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Tiene que tener un ARNI, uno que sea combinado sacubitril/valsartán. Y tenemos también que añadirle a ese grupo de bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tiene que tener un bloqueante de receptor de mineralocorticoides. A esa terapéutica se le añadió una nueva molécula y dio beneficio. Eso es muy importante desde el punto de vista
de comprenderlo nosotros en la fisiopatología. Porque si todo lo tengo bloqueado o parcialmente bloqueado, ¿dónde vino el mecanismo? De hecho, ese estudio aparece y todavía nadie sabía cómo era que lo estaba logrando. Sí. De hecho, no se sabía en diabetes tampoco. Sí, y se ponen a probarlo y da resultados, pero ahí es donde la evidencia clínica estaba más adelantado a la fisiopatología, estaba adelantado a la farmacología de la molécula. Entonces, el primer gran estudio, pero no se quedan ahí, por supuesto. El fenotipo de insuficiencia cardíaca, el paradigma actual es dividirlo en base a rangos de la fracción de eyección, que puede tener críticas, vivimos criticando usarlo, pero todavía no lo hemos podido sustituir. Y la molécula, entonces después apareció el Emperor Preserve. Entonces, ¿qué es? Escoger pacientes que tengan más de 40 de fracción de eyección. Entonces, en Emperor Reduce, la función era menor de 40%, la fracción de eyección era Emperor Preserve por encima del 40%. Y entonces nos demuestra que el uso de estos medicamentos es independiente de la función sistólica. Porque fíjate que dijiste algo interesante. Estos pacientes que estaban reducidos eran pacientes que tenían todo el tratamiento. Pero un paciente que tiene fracción de eyección preservada no tiene, obviamente, este arsenal terapéutico. Y no es que no lo tenga. Todos intentaron probarlo ahí y todos les fue mal. Es así. O sea, nosotros tenemos estudios con candesartán, tenemos con estudios con ARNI, tenemos con estudios con betabloqueantes y todos los estudios en preservado. Tenemos con estudios con espironolactona y los estudios fueron negativos. No teníamos prácticamente ninguna herramienta terapéutica que modificara el pronóstico de estos pacientes. Esto es para nosotros un salvavidas. Sí. La preservada actualmente varía según los registros o los estudios, pero es alrededor del 40-50% de la insuficiencia cardíaca es preservada. Sí, o sea que teníamos un 40-50% de los pacientes con una calidad de vida muy mala sin tener casi nada con qué tratarlo. Ahora tenemos moléculas que nos dan confianza para tratarlo. Sí. Y este tipo de paciente es el que retorna fácilmente a la consulta, porque doctor, sigo con disnea, sigo con una capacidad funcional disminuida, no puedo hacer esto, y ahora vemos que el retardo lo vemos en la consulta, muy probablemente también lo has visto, que ahora este paciente casi no llega al consultorio, al menos que sea por una consulta, por un control, pero no porque tenga síntomas importantes. Es importante porque es que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es una de las peores calidades de vida que podemos encontrar. La insuficiencia cardíaca en general da muy mala calidad de vida. Pero en este tenías un individuo o tienes un individuo que cuando lo evalúas con eco, con todos tus parámetros de imágenes, te das cuenta que el funcionamiento cardíaco en general es mejor que en el reducido, pero la calidad de vida es muy mala. Y lo que tú dices es correcto. Es cómo lo trato. Si trato con mucho diurético voy a tener problemas. No lo puedo tratar con todo el resto de los medicamentos porque no cambio el curso clínico de la enfermedad. Y lo otro es la carga tanto económica individual como para el país en general, los sistemas de salud, es las rehospitalizaciones. Es importante porque cada vez que un paciente nuestro se hospitaliza, nosotros sabemos que tiene una condición de riesgo de vida. Vamos a tratarlo en las mejores condiciones, pero cada vez que vas a un hospital estás aumentando tu riesgo independientemente de la patología inicial que te lleve allí. Entonces, si tú reduces las rehospitalizaciones, las descompensaciones, el número de veces que acudas a una emergencia, tú le estás logrando muchísimo a ese paciente con función preservada. Fíjate que un caso interesante son estos pacientes que son con obesidad, sobrepeso, y esta combinación con los GLP-1 y la glifosina
están dando excelentes resultados en pacientes que son con esta sintomatología, con esta insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada. Así que el campo, el rango terapéutico, el abanico de posibilidades es muy amplio para estos medicamentos y creo que tenemos un buen medicamento. Fíjate que el otro paso, ya después que teníamos estos pacientes con fracción disminuida, con fracción preservada, pero otro grupo importantísimo de alta mortalidad que son los infartos. Ahora traspolamos esos estudios para infarto. ¿Cuál es tu opinión en relación al IMPACT IM? El IMPACT MI, que fue presentado y publicado muy recientemente, no ha pasado un mes desde que fue presentado, y me llama la atención allí también porque el DAPA-MI pasó prácticamente que fue con dapaglifosina, sin que lo conociéramos. De hecho está publicado de una manera muy extraña. Fue un estudio que no dio prácticamente nada, ni siquiera en las rehospitalizaciones. Se puede analizar el diseño y todo lo que tú quieras, pero es un estudio que es totalmente negativo. En cambio el IMPACT-MI, que se puede considerar un estudio negativo porque el punto final primario es un combinado de mortalidad cardiovascular con rehospitalizaciones, pero tenemos que analizar un poco para comprender realmente cuál es su impacto. Número 1, los pacientes no estaban en insuficiencia cardíaca. El diseño es para escoger pacientes que tuvieran en riesgo de insuficiencia cardíaca. Es decir, estos individuos no iban a salir con todas las moléculas, las que hablamos recientemente. Y eso es también porque los investigadores se daban cuenta que con todo el armamento terapéutico moderno, el intervencionismo temprano, los antiplaquetarios, estatina a dosis alta, combinaciones de antiplaquetarios, la mortalidad realmente es relativamente baja, sobre todo en ese primer año. Pero lo que sigue siendo alto es el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Se estima que en el primer año hay alrededor de un 30% de los pacientes post-infarto, independientemente que tengas toda la terapéutica utilizada, van a desarrollar insuficiencia cardíaca. Esa era parte de ese estímulo que tenían esos investigadores, de esa hipótesis. Ellos estaban buscando ver si las moléculas eran capaces de prevenir el desarrollo de insuficiencia cardíaca. Entonces el estudio, publicado en New England, una de las revistas más leídas a nivel mundial, te dice que es un estudio negativo. Sin embargo, los investigadores, por supuesto, te dicen otro mensaje. Te dice, mira, sí, puedes considerar que el estudio es negativo, pero el impacto que tiene en rehospitalizaciones y en análisis secundarios, como por ejemplo, si el paciente sale y no tiene insuficiencia cardíaca, en el momento que él desarrolla insuficiencia cardíaca va a empezar a recibir diuréticos. Entonces, cuando tú le das empaglifosina, tú retardas el momento en que va a tomar diurético, retardas el momento que va a recibir un BRA, un ARNI, un bloqueante de aldosterona. Es decir, te está demostrando que realmente está retardando el inicio de la insuficiencia cardíaca. Y ese concepto que tú estás comentando es bien interesante. Muy probablemente podemos prevenir. Por ejemplo, nosotros, un paciente que llega con un IM, un anterior extenso, que tú sabes que muy probablemente una arteria descendente anterior tenga una oclusión importante y ya per se, tú sabes que por lo menos el 40% del flujo de sangre que pueda estar en ese ventrículo izquierdo debe estar disminuido. Y la fracción de eyección va a estar no menos de 30%. Entonces, fíjate lo que podemos nosotros traspolar en el tiempo. Yo digo, bueno, tengo un paciente que muy probablemente fue posrevascularizado, pero tiene una fracción de eyección 35, 40%. El estudio incluyó una disminución nueva a menos de 45. O sea, puso 45. O sea, ni siquiera lo dejó en 50. No, mira, sí quedó un poquito enfermo el ventrículo, pero no está en IC. Y lo que quiero es ver qué pasaba. Y fíjate que muy probablemente que tú lo has visto en tu práctica clínica, no es lo mismo un paciente
con un anterior extenso que un paciente con una derecha. Ojo, siempre son IM que son temidos, son IM que hay que cuidar, pero tú le temes más a la insuficiencia cardíaca el de anterior extenso, porque hay mayor territorio involucrado en esta función sistólica. Entonces, fíjate ahí para tomarte esa idea. Si nosotros estuviéramos en centros, bueno, y invito a que tu centro pueda participar en eso, donde puedas tener y escoger, bueno, mira, ahora yo quiero escoger los infartos anteriores. Ya ahora no me va a importar la fracción de eyección. Ahora me va a importar, ¿se pudo revascularizar? Sí o no. No tiene IC, pero fue un anterior extenso o fue un anterior pero no recibió reperfusión. Yo quiero ponerle el medicamento y ver si eso cambia su ventrículo. Yo te puedo ya adelantar lo que va a ocurrir. Sí. El ventrículo va a estar mejor. Sí. Y no es porque tengo una bola para ver futuro, claro, sino que veo que también ya eso se ha hecho en diabetes, se han hecho en todo el resto de los parámetros, se han evaluado ya estas moléculas, a ver qué hacen directamente sobre el miocardio. Estamos hablando de diabético con insuficiencia cardíaca, hipertenso con hipertrofia hiperexerbada, y estas moléculas modifican la propia pared del ventrículo. Entonces, esos estudios los vamos a ver. Nosotros, si lo estamos aquí analizando, incluso por encima, mira, no tiene insuficiencia cardíaca, pero fue un anterior extenso. Y quedó con 40%. Vamos a ponerle a ver qué pasa. Nada más hágalo con eco. Sí. Y ves el eco en 6 meses. Mira, se dilató más rápido. Varios ya hicieron insuficiencia cardíaca. Tiene insuficiencia mitral porque el ventrículo aumentó. Entonces tú dices, no, esta molécula la tengo que utilizar antes. La tengo que utilizar en un estadio B de la insuficiencia cardíaca. Tengo algunos parámetros estructurales, algunos funcionales, pero todavía no tiene IC. O sea que yo pienso que esta molécula está en este momento pasando el tratamiento de IC a prevención de IC. El EMPACT-MI es uno de los que abre ese camino. Sí. Y el futuro que viene, o lo que nos viene en la actualidad, es bien interesante, porque fíjate toda la posibilidad de opciones que tenemos. Por ejemplo, también yo pudiera decir paciente con un IM, un paciente diabético con un IM. Yo puedo entonces muy probablemente utilizar esta molécula preventiva en este paciente, independiente de la fracción de eyección. Tengo para las dos, ya ahí es lo que es sentido común, ya ahí uno como médico sabe que no está todavía en ninguna guía, pero tengo las dos patologías que se van a beneficiar. Pacientes jóvenes en síndrome metabólico. Síndrome metabólico. Es otro grupo. Otro grupo. Nosotros, los fenotipos modernos de identificar quiénes van a desarrollar insuficiencia cardíaca cada vez se están afinando más. Entonces tenemos eso, la obesidad, el que hace apnea del sueño, el que está desarrollando fibrilación auricular. ¿Qué va a pasar con la fibrilación auricular con esta molécula? Bueno, ya vamos a ir viendo lo que va a ocurrir. Como te digo, los estudios que tenemos a la mano son todos de efecto a corto plazo. Y son en grupos de patología muy bien definidos. Pero déjalo a largo plazo y que, mira, se disminuye el riesgo de fibrilación auricular, se disminuye los ictus de manera secundaria al disminuir la fibrilación auricular. Es decir, yo no sé hasta dónde pueden llegar estas moléculas. Y aquí no estamos ni siquiera tocando el riñón, porque cuando tocamos el riñón, estamos viendo que las dos patologías que más pueden estar dañando el riñón, en las dos, ha demostrado que su uso protege ese riñón. Fíjate que y yo cuando estaba analizando este estudio, también pensaba, pacientes con nefropatía por contraste, post-intervencionismo. Preventivos, pacientes de que se dañe el riñón. Que se dañe el riñón. ¿Qué hacemos ahorita? Líquido y ponle diurético. Le pongo esta molécula que protege el riñón, utilizo menos diurético, igual que en insuficiencia cardíaca. ¿Qué hacemos cuando se introducen estas moléculas a un paciente ya tratado previamente? Y es una advertencia que siempre hacemos. Disminuye tu diurético de base. ¿Por qué? Pues se va a añadir un efecto diurético que tú no lo estás cuantificando, porque tú no piensas que es otro diurético que estás añadiendo. Pero te va a permitir bajar el diurético convencional a la menor dosis tolerada, o como lo nombraste, algunos incluso van a poder estar sin el diurético algún tiempo. Entonces, ese diurético convencional va a ser solamente cuando nuestro paciente se salga de su dieta, coma muy salado, suspenda algunos medicamentos, se supone que la propia patología va a retener líquido. Entonces ahí
Entonces, ese dato está interesante. Entonces, la pregunta es para poder hacer un resumen. ¿En qué escenarios clínicos podemos nosotros hacer la prescripción de esta empagliflozina? Ahí, para mí está muy fácil. Yo, con la parte de diabetes, estuve muy involucrado hace muchos años. Y entonces ahí digo, en prediabético también. Ahí lo voy a dejar abierto. Esas investigaciones las vamos a ver. Sí. Pero en todo diabético, sin importar como cardiólogo, sin importar su función cardíaca, su función renal y ni siquiera su estado de diabetes, en mi consulta sale con una glifosina, sale con empagliflozina. ¿Por qué? Porque yo cuando veo al diabético es buscar evitar la enfermedad cardiovascular. Ese es mi enfoque que le voy a dar a la patología. En insuficiencia cardíaca, si no está recibiendo las moléculas, todos tenemos que transformarnos en unos artistas cuando hay que mezclar 4 o 5 medicamentos. Pero si el paciente no tiene ningún medicamento, un paciente que está hospitalizado por insuficiencia cardíaca aguda, en ese escenario yo no tengo ninguna duda. La primera molécula que voy a colocar es una glifosina. Todas las demás se van a adaptar al efecto que ella cause. Todos los demás van a comenzar con dosis baja, lo vamos a ir subiendo, vamos a irlo chequeando y analizando en citas posteriores. Pero esta es una molécula simple de utilizar, no hay que titular, el efecto me va a ayudar a disminuir incluso diuréticos y es la primera o de las primeras que se tiene que utilizar antes del alta. Entonces, en consultorio, como te digo, a todo grupo de insuficiencia cardíaca, al diabético, y en paciente hospitalizado, indiscutiblemente, también es un aspecto que no hemos tocado, en insuficiencia cardíaca aguda también hay estudios que nos demuestran que ya a partir del primer día en pacientes estables puedes indicar sin ningún problema. Exactamente. Hemos hablado de los beneficios de la empagliflozina, pero ¿cuándo sacar la red flag? ¿Cuándo sacar esta banderita roja? ¿Y qué tenemos que tener en cuenta en algunos momentos para poder decir, epa, ya va? ¿Cuál sería? Porque mucha gente muchas personas, muchos médicos nos están viendo, tenemos que decirles entonces en qué momento. Por ejemplo, y tú dijiste ahorita algo bien interesante. Si yo tengo el efecto diurético de la empagliflozina y tengo dosis máxima y hay personas o hay colegas que utilizan un bloqueo completo, tenemos hidroclorotiazida, tenemos furosemida, tenemos espironolactona y tenemos empagliflozina. Entonces ahí hay que sacarla. Acetazolamida también la están usando. Y también la están usando. Entonces, sacamos la banderita roja, ya va, warning. Tenemos que entonces tomar en cuenta algunos aspectos para no caer entonces también en un daño renal de estos pacientes. ¿Cuáles serían estas recomendaciones al momento de sacar esta banderita roja? Primum non nocere, lo acabas de decir, siempre debemos evitar hacer daño con nuestra terapéutica. Entonces, una de las banderitas precisamente es la deshidratación. La deshidratación en el diabético, específicamente, que esté recibiendo insulina o sulfonilureas, y sea un diabético que va a ser sometido a cirugía, por ejemplo, para nosotros la precaución es suspender el medicamento. Los días de la cirugía, o que presente una descompensación gastrointestinal, tenga diarrea y se deshidrate. Este grupo específicamente que te estoy hablando es el que tiene 0.04% de riesgo de desarrollar cetoacidosis. ¿Okay? Es el diabético con múltiples medicamentos que se deshidrata. Entonces, el que va a ser sometido a cirugía o el que haga una diarrea con deshidratación, vómitos, que tenga suspendido la vía oral por un tiempo, suspende la molécula por esos días para evitar esa complicación que es muy baja, pero es porque ahora la conocemos. El otro elemento que está asociado, también se ha demostrado que las incidencias bajas son las infecciones urinarias o más que todo infecciones en el área genital. No indica que tienes que suspender la molécula. Lo que indica es que si es recurrente, ahí sí tienes que pensar que tienes que hacer otras cosas. Por supuesto, antes de llegar ahí tienes que ver esas infecciones. Si ves que hay recurrencia, bueno, tenemos que ver si
el microorganismo resistente, podemos buscarnos infectólogos, gente que nos ayude con ese tipo de patología. Pero eso ha disminuido mucho porque eso está descrito mucho en el diabético, nada más con la advertencia de que eso puede ocurrir y con la higiene. Con esas dos cosas, eso realmente tiene una incidencia muy baja, pero en el paciente que tiene recurrencia, en el que uno puede pensar que ese paciente puede perder el beneficio de la molécula, precisamente por esa razón. Sí. Lo otro serían los electrolitos, que tenemos que estar muy pendientes de electrolitos, y los lípidos. ¿Okay? Claro, son más generales, pero no son indicativos de retirar la molécula, son de vigilancia. Sí, es decir, el médico que está prescribiendo debe solicitar en sus consultas posteriores su batería de exámenes para poder evaluar lo que tú estás diciendo, un examen de orina, hacer electrolitos, saber que la urea puede aumentar. De todas maneras, ahorita vamos a conversar un poquito de eso, pero estar muy pendiente de todos estos valores al momento de poder evaluar a este paciente. Fíjate que en nuestro arsenal existen varias moléculas, ¿okay? No hemos tocado cada una de ellas, pero muchas de las personas que nos están viendo, entonces decidir cuál utilizar. Y si existe diferencias entre dapaglifosina, empaglifosina, que son las que tenemos en el país, ¿existe una diferencia al momento de hacer la prescripción? Porque muchos de los médicos, bueno, elijo la que yo quiera, existe un escenario clínico para cada una de ellas. ¿Qué hacer con esta diferencia? Bueno, es una pregunta realmente, creo que es la más difícil que me has hecho. Pero no es difícil. Las dos moléculas tienen exactamente las mismas aprobaciones. A medida que apareció el Emperor Reduce, vino el Deliver. Emperor Preserve, es decir, cada uno de ellos se ha equiparado al otro. Si nosotros queremos buscar una diferencia, la ha dado el Empact-EMAE. Es el único, y contra el DAPA-EMAE. Es el único escenario donde se está observando una diferencia entre las moléculas, entre empaglifosina y dapaglifosina. ¿Por qué? Porque el DAPA-EMAE no pudo demostrar la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Los diseños son distintos, los escenarios son distintos, pero es post-infarto. En eso coinciden. Y ahí habría una ventana de ver diferencia entre las moléculas. De resto, las moléculas son fáciles de utilizar, prácticamente la misma dosis, y tienen las mismas indicaciones médicas. Entonces, realmente sí, la evidencia científica te dice que no, debes escoger la mejor molécula para tu paciente, donde te sientas más cómodo, donde ya hayas tenido experiencia, la que se utilice en tu servicio, si estás en tus servicios hospitalarios, pero realmente las dos tienen las indicaciones para diabetes. En diabetes es más complicado, pues en diabetes hay como 6 glifosinas aprobadas por la FDA para el manejo de diabetes, por el organismo regulatorio europeo. Pero en insuficiencia cardíaca, en el área cardiovascular, están las dos moléculas, son valedero utilizar cualquiera de las dos, y en el único aspecto que te puedo decir que va a haber mucha investigación fina en ese aspecto, es en el aspecto del paciente postinfarto. Excelente, bueno, hemos tenido una conversación muy provechosa, nos hemos paseado por los estudios, hemos hablado de cómo abordar cada uno de los tipos de pacientes en las situaciones clínicas, así que bueno, muchas gracias. Un placer para mí. Por estar en este episodio de CardioMed, un episodio donde estuvimos estudiando los beneficios de la empaglifosina, aprovechando el lanzamiento de Isaban, que ha tenido el grupo Leti, un acierto bien importante para todos nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca. Así que quiero dar las gracias a todos ustedes por estar pendientes de cada uno de los episodios de CardioMed. Los invito a entrar a nuestra página en YouTube,
ahí se pueden suscribir, importante, tenemos una gran cantidad de seguidores, pero queremos que estos sigan siendo del agrado y el gusto de todos ustedes. Quiero agradecer al Grupo Leti, a todo el grupo de producción, de verdad que han sido unos episodios geniales. Así que los invito para que estén pendientes de nuestros próximos episodios y bueno, comenten y compartan toda nuestra información. Muchas gracias.